Conoces a tu padre, conoces a tu madre, a tus amigos, tal vez a tus vecinos, pero ¿conoces a Dios? Aún hay tiempo para conocer a Dios. Hola amigos, bienvenidos. Una semana más estamos aquí con todos vosotros con la idea y la pretensión de compartir con vosotros temas, en este caso espirituales, introduciéndonos en él con un texto bíblico. Dice lo siguiente: No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante a la suerte de los que durmieron, para que no os aflijáis como los demás que carecen de esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios por Jesús tomará consigo a los que se durmieron en él. Pues bien, también nosotros como creyentes avanzamos cada día hacia la eternidad. Quizá estemos en el umbral. Quizá demos un paso y entremos en ella brevemente, y lo que allí veamos, como si lo fuera en una visión profética, quizá nos ayude más a llevar nuestra carga de hoy. Tal vez no hemos respondido suficientemente a la angustia de aquellos a quienes la muerte ha separado, ni a la de quienes se paralizan de espanto ante la proximidad de la disolución de su ser. Y es a ellos a los que ahora mismo nos vamos a dirigir, es decir, a casi todos nosotros, porque todos hemos visto la muerte de cerca. Todos hemos llevado a uno de los nuestros a su postrer descanso, y todos nos hemos hecho alguna vez esta pregunta: ¿a dónde van los muertos? O quizás más, ¿a dónde iré yo mismo cuando muera? Primero queremos especificar algunas palabras sobre la muerte, porque yo no la creo que sea el obstáculo definitivo de nuestro destino. No es sino un desagradable tránsito que hay que poner entre paréntesis. Alguien me dijo una vez que es una etapa de la vida, y yo lo creo así, porque un día se dirá de cada uno de los elegidos: nacido en tal año, muerto en tal fecha, y ahora vivo. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Así es que la desgracia se cebó con él. Sus enemigos lo persiguieron, lo torturaron y lo trituraron incluso, creyendo aniquilarlo para siempre al destruir su cuerpo. Pero según el texto, ahora vive. También nos dirán en aquel tiempo: mirad a ese otro, al que la enfermedad había roído fibra a fibra de forma dolorosa hasta su último aliento. Pero ahora está curado. Y ved a ese niño al que un coche atropelló en una esquina. Ahora su madre, consolada de tantas lágrimas y de tantos porqués sin respuestas, lo abraza amorosamente. ¿Y esto por qué? Pues porque se cumplen las promesas dadas, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Dios en persona estará con ellos y será su Dios. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, pues lo de antes ha pasado. Pero la fe tiene estas simplezas. Se trata de creer o no creer. Yo no creo solamente en las cosas verosímiles. Yo creo en lo que me dice Dios. También se puede objetar diciendo que es muy fácil pronunciar bellas palabras delante de los que lloran. No te escucharán. Pues a ellos me dirijo, sin embargo, y sé que me escucharán, porque no hablo de fantasías humanas, sino que cito la promesa divina. La muerte es, pues, una intrusa. Las Escrituras dicen que es el salario del pecado, que por el pecado entró en el mundo y así alcanzó a todos los hombres. Pero qué injusticia, puedes decir tú, que esa pena hereditaria que sufro yo sin haberla querido.
En realidad no es tanto la muerte lo que recibo de mis padres. La Escritura dice que algunos profetas antiguos no la conocieron por haber caminado fielmente con Dios, sino esa inclinación enfermiza al pecado. Y cada vez que me entrego al pecado y cedo fácilmente porque me atrae, obro para mi propia destrucción. Esa es la fe cristiana. No es natural que muramos. La muerte ha venido a perturbar el plan de la armonía y de la bondad divinas. Entonces, para vencer a la muerte me abandono a la sabiduría de Dios. Acepto porque veo más allá de esta vida. Creo que si la muerte fuese un umbral definitivo, Dios, en su bondad, no la habría tolerado para sus hijos. Creo que siendo mala en sí misma, puede perder de golpe todo el terror que nos inspira. Como dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Lo cual no quiere decir que no sienta esa angustia física y moral a la llegada de mi muerte o la de la muerte de mis seres queridos, porque yo también puedo llorar, igual que Jesús lloró por su amigo Lázaro. No nos separamos de los muertos sin desgarro, y nosotros mismos vacilamos ante el gran salto. Pero finalmente, recuperándome como Jesús, me entrego confiado al designio de mi Padre Celestial. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este es el designio del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me ha entregado, sino que lo resucite a todos el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. Y por mi parte, no voy a consultar los razonamientos humanos sobre un asunto tan grave que compromete mi propia vida. Se ha hablado mucho sobre este tema y, por cierto, muy mal. Demasiadas frases hechas, demasiadas elucubraciones y demasiadas supuestas experiencias han enturbiado el cristalino arroyo que bajaba del monte. Tampoco voy a consultar a mis propios sentimientos. Sin duda, mi ser interior siente que hay algo inmortal en él. No hay más que ver esa voluntad de vivir, esa rebelión que experimenta frente a la aniquilación, esa profunda intuición de que la muerte no es la última palabra de la creación. Pero cuidado, que puedo tomar mis deseos por realidades. Si me fiase solamente de mis impresiones, esa inmortalidad que espero podría no ser más que un sueño de un niño engañado. Yo quiero la garantía divina, y la recibo, pues Dios me dice que si esperamos en Cristo solo para esta vida, somos los más desgraciados de los hombres. Pero hagamos una primera observación. Las Escrituras no hablan de la muerte como lo hace el hombre. Para comprender la revelación divina, tendremos que entendernos primero sobre los términos que utiliza. Lo que llamamos muerte, esa prueba cruel que nos priva de los nuestros, esa disolución de mi propio organismo, no es la verdadera muerte para las Escrituras, sino simplemente un sueño. El apóstol Pablo recuerda a los tesalonicenses que no deben afligirse por sus seres queridos que durmieron. ¿Por qué? Pues simplemente porque despertarán. El libro de Job también nos dice del hombre que muere que, mientras los cielos subsistan y los cielos que nos rodean no subsistirán siempre, puesto que esperamos, según la promesa, nuevos cielos y nueva tierra, no saldrá de su sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme. Palabras textuales de Jesús sobre el difunto de 4 días ya. Así pues, en el lenguaje bíblico, la muerte no es más que una suspensión momentánea de la vida, no su privación definitiva. No es más que un estado provisional.
no podrá impedir el despertar, así como tampoco puede impedirlo el cotidiano sueño nocturno. Tú, seguramente como yo, has contemplado a menudo a tu hijo dormido en la cuna. Su rostro está relajado, casi sonriente. ¿Por qué? Pues porque está durmiendo en paz. Y tú te vas sin hacer ruido, dejándolo en su bendita inconsciencia. Pues la muerte no es otra cosa nada más que eso mismo. Y según nos dice también la carta primera a los tesalonicenses, consolaos pues mutuamente con estas mismas palabras. ¡Qué consuelo! ¿Y qué lección? Fíjate en esa imagen del sueño. Está llena de significado. En su forma poética tiene una importancia doctrinal evidente. Con la promesa del despertar, profetiza el porvenir. Y además describe el presente al atestiguar que los muertos están inconscientes como en un sueño. Digo bien, inconscientes, pues conozco pocas revelaciones bíblicas a las que hoy se contradiga, o mejor, se desconozca tanto. Nuestros seres queridos esperan en silencio y en reposo. Es curioso que debamos demostrar hoy una verdad tan verosímil, tan lógica y tan esperada. Ahora bien, lo más curioso es que unos aventureros de la religión, unos aprendices de teólogos, más impregnados de filosofía que de conocimientos escriturísticos, hayan propuesto teorías imaginarias, ya para satisfacer las exigencias de una teoría abstracta, ya para consolar más fácilmente, en su opinión, a las familias de los difuntos, y que hayan encontrado tanto crédito entre las multitudes de cristianos al sostener, basándose en las mismas escrituras, que la muerte no es la muerte, sin perjuicio de caer en la incoherencia de un alma que no muere y que sin embargo resucita. Esa idea del alma que vuela a algún lugar del éter en el momento de la muerte está ahora tan extendida en los medios creyentes que parecemos heréticos cuando en nombre de las Sagradas Escrituras nos atrevemos a combatirla. Bien, pues tanto peor para lo que piensen los hombres. Solo cuentan las Escrituras. Y este punto es para mí de suma importancia. Y frente a todas estas teorías tan y tan difundidas, teñidas todas de filosofía humana, según las cuales el alma se separa del cuerpo después de la muerte y continúa una vida con independencia, extraño ser viviente, impalpable, que piensa sin cerebro, que ve y oye sin ojos ni oídos y además actúa sin cuerpo, o sea, pura suposición, suscrita antes por Platón, que de todas maneras parecía creer menos en ellas que nuestros cristianos de hoy, me resulta enormemente valioso que las Sagradas Escrituras declaren neta y categóricamente que los muertos están bien muertos, que son inconscientes, que no saben nada, que no existirá obra, ni razones, ni ciencia, ni sabiduría en el Seol a donde te encaminas, y que este Seol es la morada del silencio, donde al fin se está tranquilo después de todos los tormentos de la tierra donde se duerme y se reposa en paz. Ninguna inquietud por los que la muerte nos ha arrebatado. No hay que tener ninguna angustia, ninguna aprensión. Están durmiendo. El tiempo que pasa, esa larga separación que nos parece interminable, no lo sienten, como tampoco se siente en uno de esos profundos sueños cuando no sabríamos decir si hemos dormido unos minutos o tal vez varias horas. Están esperando el retorno a la vida, al abrigo de todas las tentaciones, de todas las caídas, y por eso, en el fondo, su suerte es mejor que la nuestra.
Dichosos los muertos que mueren en el Señor, porque desde ahora sí, según dice el Espíritu, que descansen de su fatiga, porque sus obras los acompañan. Es esta una bendición profunda y rica para los que reposan. ¿Comprendes ahora por qué no debemos llorar? Tanto más cuanto que tenemos un ejemplo que sigue siendo el que precisamente nos hacía falta. Desde Lázaro, desde Jesús, el gran salto ya no es un salto a lo desconocido. Jesús conoció ese sueño. En el sepulcro de José, envuelto en su sudario, descansa. Ajeno a las inquietudes humanas, está inerte e inerte permanece. Ninguna voz lo despierta, ningún contacto como los que bastaban durante su existencia para hacerle estremecerse. En aquel cuerpo frío e indiferente, ninguna mirada descubriría la chispa que le devolverá la vida. ¿Qué dice el texto sagrado? Que Jesús duerme, ¿no? Sí, duerme. Las Escrituras, al hablar de Jesús que expira, dicen: se durmió. Al hablar de Jesús que resucita, dicen: se despertó. Al poner guardia en torno a la tumba, los fariseos recordaban que Jesús había dicho: a los 3 días resucitaré. Los ángeles lo repitieron cuando tranquilizaban a las mujeres desconsoladas: no está aquí, ha resucitado. En fin, el mismo Jesús lo dijo: mas después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Jesús, cuando estaba muerto, dormía. Como Él, nuestros muertos también duermen. O sea, que no van errando por un éter desconocido como fantasmas, extraña imagen de sí mismos que sufren por mis sufrimientos, impotentes que ven al enemigo tenderme trampas sin poder advertirme, que ven mis lágrimas sin poder consolarme, que gozan de un Olimpo imaginario cuando yo estoy llorando por ellos. Extrañas visiones de los religiosos de nuestro siglo son estas. Se han obsesionado con llamas de tormento y hornos imaginarios, donde nuestro Padre Celestial tortura a mi hermano con la misma mano con la que me bendice a mí aquí en la tierra. Pues bien, fuera criaturas medievales, brujos y dragones, insensatas fantasías dantescas, pobladas de ascuas y tridentes. Fuera espectros gesticulantes, de diablos cornudos, murciélagos de pesadilla, cortes embrujadas de las noches del monte pelado, que desaparezcan las tinieblas. La campana repica a lo lejos anunciando el Evangelio. Nuestros muertos duermen. Esta es la confianza que nos da el mensaje divino. No están en las garras de los demonios, como tampoco están gozando ahora de la presencia de Dios. Pero también para esta suprema recompensa de gozar de la presencia de Dios, nos esperan, allí donde están, en silencio y en paz. Ellos están esperando el gran día. Ahora duermen. Mañana resucitarán. Hoy el reposo. Mañana la vida eterna. Qué alivio saber que volverá a lucir el sol. Si nuestra vida cristiana conoce sombrías noches, que con sus tinieblas cubren de angustia, desesperación y agonía, y apagan hasta el deseo de recurrir a Dios, sin duda alguna habrá también esas horas apacibles y gloriosas a la luz de las mañanas de la Pascua. Aquel a quien encontraremos allí nos había dicho ya: yo soy la resurrección y la vida. Si el sufrimiento de Jesús es a veces el nuestro, vendrá también un día en que conoceremos nosotros la gloria de su resurrección, pues aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vosotros y a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Jesús es nuestro modelo. Su vida será la nuestra y su triunfo sobre la muerte es para nosotros la prenda de la victoria venidera.
Él es las primicias de los que durmieron. Y me gusta releer el relato de las escenas de la resurrección. Jesús está ahí, cerca de nosotros, con nosotros, viviendo 40 días de esa vida a la vez misteriosa y tan sencilla, muy próxima y sin embargo tan distante de nuestras condiciones como lo es la tierra de los cielos. Acompaño a esos 3 caminantes que siguen la senda de Emaús. Mi corazón se estremece ante esta llamada: María. Y cuando a las primeras horas del alba las aguas apagadas del lago se tiñen de púrpura en el horizonte, y exclamo: ¡Es el Señor! Sí, es Él. Jesús ha vencido al sepulcro. Semejante a mí en su muerte, me hará semejante a Él en su resurrección. Maravillosa promesa. Maravillosa promesa, pero cuán desconocida, olvidada, despreciada y ridiculizada. El Evangelio se encontró en otro tiempo con ciertas piadosas gentes muy versadas en religión, que ocupaban puestos elevados en el clero de entonces y que dudaban de la resurrección. Razonaban en voz alta, confiando plenamente en su inteligencia. La imaginaria historia, por ejemplo, de aquella mujer con 7 maridos, que en la resurrección no podría pertenecer a uno antes que a otro. A estos los llamaban saduceos, y todavía los hay entre nosotros. Pues bien, un día Jesús les hizo callar, porque no comprendían en absoluto el poder de Dios. Este poder de Dios, que es el mismo que en la época de Ezequiel, en lo hondo de aquel valle maldito, hizo que volviese la vida a todas aquellas osamentas dispersas y reducidas a polvo, que eran restos resecos de alguna batalla olvidada, que era una horrible fosa común en la que se confundían con un montón de detritos sin nombre los miembros mezclados de lo que fueron hombres. Y el Señor dijo: ¿cómo revivirán? ¿Cómo lo reconocerás tú mismo? No te preocupes del cómo. Cree solamente en el poder de Dios y mira. Ven, Espíritu de los 4 vientos, y soplas sobre estos muertos para que vivan. Y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron era un inmenso ejército. Y ese poder de Dios es también el que se puso de manifiesto en la tumba de Lázaro, sellada desde hacía 4 días, de donde salió, en cuanto removieron la piedra, el atroz hedor de la descomposición. Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tratar de saber el cómo es una tentación. Muchos no creen ahora porque han querido aplicar la razón, donde realmente lo único que hace falta es la fe. Aún así, hay preguntas que tenemos derecho a formular, pues de su respuesta depende nuestro consuelo de hoy. Las Escrituras no confunden estas legítimas preocupaciones de la fe con la curiosidad de los incrédulos ni con los sofismas de los saduceos. Además, el mismo texto sagrado hace la pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo volverán a la vida? Sí, por mi parte, yo necesito saber en qué forma resucitaré, si este cuerpo será desde luego mi cuerpo y si reconoceré a los míos. En otro caso, me importaría poco una felicidad eterna en la que no me sentiría yo mismo, en la que ni me acordaría de mi pasado ni de aquellos a quienes he amado. Me importaría poco un paraíso en el que yo no tendría nombre. Un cero alineado con otros ceros, donde, al ver a mis seres amados, pasaría a su lado con mirada desvaída. Esa es, tal vez, lo que muchos piensan la gloria prometida. Os prometemos contestar a esta pregunta la próxima semana, por lo cual quedáis invitados si queréis saber la conclusión de cómo será la resurrección en el día oportuno.
Os esperamos hasta entonces.